Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Un gusto, un placer estar con ustedes para terminar la semana y para terminar este capítulo 15, decimoquinto del libro del doctor Stephen Jones, Secretos del Tiempo. Hoy vamos a ver la parte 3 de este capítulo, que se titula Judaísmo o Cristianismo. Muy interesante. Y bueno, anunciarles también el vídeo que veremos el lunes, Dios mediante, ya será la semana que viene, que vamos a continuar con el libro Sionismo Cristiano, también del doctor Stephen Jones, que veremos, Dios mediante, el capítulo 8, el factor de Estados Unidos de América. Habíamos visto anteriormente el factor Sudáfrica y Gran Bretaña, ahora vamos a ver el factor Estados Unidos de América y cómo influye Estados Unidos en el tema del sionismo. Bien, pues antes de comenzar, recordarles que hoy es día 2 de agosto del 2024 y en España son ahora las 7:07 de la tarde. Muy bien, pues vamos a ir a la tarea de hoy. Judaísmo o cristianismo. Hay un libro publicado en Hebrón, en el Estado de Israel, escrito por Yair Davidi, titulado Las tribus, que se refiere a los orígenes israelitas de los pueblos occidentales. Su autor judío incluso tiene una carta de recomendación del rabino Abraham Feld del prestigioso Instituto Macabeo en Jerusalén, que escribe: el señor Davidi es un historiador de primera clase y ha producido un libro asombroso. Él está trabajando en el espíritu de los alumnos del Gaón de Vilna, Eliyahu, que envió emisarios en busca de las tribus perdidas. De hecho, el Talmud de Jerusalén declara que en los próximos días las 10 tribus serán conversos justos. Eso lo dice Sanedrín 10. Así, el magistral trabajo documentado y profundamente reflexivo del señor Davidi está ayudando a impulsar el mundo hacia adelante en el proceso dinámico de la redención. Nosotros, los de Mossad Macabeo, solo tenemos la mayor alabanza y respeto por su valiosa contribución a la comprensión de nuestras raíces y patrimonio. Este libro es valioso porque ahora nos encontramos con eruditos judíos reconocidos admitiendo que Europa estaba poblada en gran parte por las tribus, entre comillas, perdidas de Israel. Entre comillas, perdidas porque en realidad siempre han estado localizadas. Mientras que muchos judíos lo sabían desde hace mucho tiempo y hay artículos sobre ello, incluso por escrito, en general ha sido más rentable para ellos no divulgar esto entre el movimiento evangélico. El libro de Davidi comienza diciéndonos: ellos no han querido, pues entre el mundo evangélico, ellos lo sabían los judíos, pero vamos a la chita callando para los cristianos no se enteren que no somos Israel, que somos los judíos. Este libro muestra cómo la mayor parte de los antiguos israelitas fueron exiliados y perdieron su identidad y que hoy en día sus descendientes se podrán encontrar principalmente entre los pueblos gentiles de América del Norte, el noroeste de Europa, Australasia y Sudáfrica. Los actuales judíos en la diáspora e Israel, es decir, el Estado de Israel, son descendientes principalmente de solo dos de las 12 tribus originales, mientras
mientras que la descendencia de la mayoría restante se encuentra en las áreas antes mencionadas. Estas afirmaciones no son inverosímiles, están apoyadas por la historia bíblica y otras pruebas, lo que es, en gran parte, incluso reconocido por el mundo académico, que se ha limitado a no correlacionar suficientemente la información en su poder y no ha sacado las conclusiones necesarias de la prueba ya reconocida. Los israelitas fueron transportados en masa primero principalmente a las zonas del norte de Mesopotamia y de Harán, y de esas regiones más tarde se trasladaron hacia el norte en Escitia, aproximadamente el área englobada en el pasado por la URSS, la Unión Soviética. Repetimos, los israelitas fueron transportados en masa primero principalmente a las zonas del norte de Mesopotamia y de Harán, y de esas regiones más tarde se trasladaron hacia el norte de Escitia. Dice el doctor Stephen Young aproximadamente, bueno, en este caso no es el doctor Stephen Young porque está citando un libro, aproximadamente el área englobada en el pasado por la URSS, de donde migraron en varias oleadas al extremo norte y oeste de Europa, de las que sus descendientes salieron para establecerse después en América del Norte, Australia y Sudáfrica. Tanto por occidente como por oriente pasaron a América, al parecer las tribus, unos por la zona del oriente, el extremo más oriente de Rusia, en el Ártico, hacia la zona de Alaska y demás, y el resto, pues lógicamente a través primero de Colón, descubrimiento de América y después ya los ingleses y los franceses que también fueron allí, principalmente América del Norte. Los pueblos de la URSS, Europa, y de la que sus descendientes salieron para establecerse, hemos dicho, en América del Norte, Australia y Sudáfrica. Los pueblos de estas naciones citadas hoy son, pues, hermanos en los sentidos bíblicos e históricos de los judíos, que vinieron del sur del reino de Judá, que componían la segunda mitad de la nación hebrea, con las 10 tribus perdidas que comprendían el resto. Los judíos y las 10 tribus perdidas juntos forman la nación hebrea israelita. Eso es la página 7. En su mayor parte, Davidi simplemente amplía el breve material que he presentado en este capítulo, al igual que otros libros que se han escrito sobre este tema en el último siglo o más. La evidencia es sólida. La prueba histórica se ha multiplicado con cada nueva excavación arqueológica. Sin embargo, desde nuestro punto de vista cristiano, el punto de vista judío de Davidi presenta algunos inconvenientes, porque él está barriendo un poco para casa, para el judaísmo. Es evidente que siente que los cristianos deberían reunirse con los judíos bajo la bandera del judaísmo. Se reconoce que los cristianos son las tribus israelitas convertidas al cristianismo, pero lo que cree es que se deben unir a los judíos bajo la bandera del judaísmo o como mucho con un judaísmo con Jesús añadido al mismo. Eso era lo más que él está dispuesto, ¿no? Él cree que la reunificación bíblica de Judá y de José es un llamado a los cristianos, en efecto, para volver al judaísmo como judíos mesiánicos y apoyar un movimiento muy sionista que él sabe que no es el cumplimiento de la profecía bíblica. Él sabe que está apoyando al sionismo, pero eso no es apoyar el cumplimiento de la profecía bíblica que él conoce, al parecer. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, el remanente de Judá que rechazó a Jesús cumple las profecías de la higuera maldita y las aspiraciones sionistas de Esaú-Edom. Está cumpliendo esos dos juegos de profecía, los referentes a los judíos y los referentes a Esaú-Edom. Esas profecías nos dicen que esa rama de gente ya no va a tener ningún fruto y los edomitas, en última instancia, llegarán a un final violento en algún momento después de su retorno, entre comillas, a la vieja tierra. Del mismo modo,
En el trato con el remanente de Judá en su día, Jesús dijo específicamente que el reino de Dios les sería quitado y dado a la gente que produjera los frutos del reino. Eso lo vemos en Mateo 21:43. Si eso es así, entonces, ¿cómo se puede reunir a un cristiano con esa nación infructuosa con la esperanza de recibir al reino? Las promesas de Dios no deben ser encontradas en asociación con esas aspiraciones judaicas, judías o sionistas, ¿verdad? Los modernos judíos y el Estado de Israel son los ciudadanos que odiaban a Jesús, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros, en la parábola de Lucas 19:14. Jesús dijo que ellos iban a ser devueltos a la tierra para su destrucción, Lucas 19:27. ¿eh? Jesús dijo, se lo vamos a subrayar también porque es importante resaltarlo, que lo sepan, que iban a ser llevados allí, pero para su destrucción, Lucas 19:27, porque son los descendientes de aquellos que dijeron que Jesús que no querían que Jesús reinara sobre ellos, y lo siguen siendo ahora. Los modernos judíos y el Estado de Israel son los ciudadanos que odiaban a Jesús diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Bueno, perdón, esto lo estoy repitiendo. Durante los últimos 2000 años, los del remanente de Judá, conocidos como judíos, han operado sin el rey, porque ellos rechazaron su gobierno sobre ellos, Lucas 19:27. Lo mataron con el fin lo mataron con el fin de apoderarse de la herencia para sí mismos, Mateo 21:38, y convirtieron el templo en una cueva de ladrones, Mateo 21:13. O sea, por todos sitios está retratado el asunto y el trágico final que les espera a los de Edom y a los judíos que rechazan a Cristo. Esto nos suena como un llamado a Israel a unirse con el remanente de Judá que rechazó el gobierno de Jesús. Así, para cualquiera que pudiera convertirse al judaísmo, sería tomar sobre sí la maldición que ha sido el sentir de esa nación. ¿Mm? Peligroso, ¿verdad? El que quiera convertirse al judaísmo va a tomar sobre sí esa maldición que pesa sobre esa nación. La solución no es que los israelitas se unan con los judíos o se conviertan al judaísmo, sino que los judíos, vamos a resaltar esto. La solución no es que los israelitas se unan con los judíos o se conviertan al judaísmo, sino que los judíos reconozcan su pecado nacional y proclamen a Jesús como su rey. Repetimos, la solución no es que los israelitas se unan con los judíos o se conviertan al judaísmo, ¿eh? Es decir, los israelitas, especialmente los cristianos y aquellos israelitas que no se reconocen como cristianos, pero que son descendientes de Israel, sino que los judíos reconozcan su pecado nacional de rechazar a Jesús y lo proclamen como rey. Los cristianos de hoy deben entender esto claramente. En la loca carrera para convertir a los judíos, muchos cristianos, en cambio, han confirmado a los judíos en su judaísmo al permitir más de una puerta de entrada al reino. Eso permitir, entre comillas, porque ellos lo permiten, pero Dios no lo permite, lógicamente, así lo voy a poner entre comillas. Las comillas vamos a poner en azul para que se sepa que son mías, y no del autor. Bien, ahí está. Permitir más de una puerta de entrada al reino, decíamos. Algunos dicen que los judíos pueden ser salvos por la ley, mientras que los gentiles son salvos por gracia. Algunos han ido tan lejos como para decir que los judíos se pueden salvar sin aceptar a Jesús. Es decir, la sangre de Cristo no, para ellos no era, ¿no? Hablan de los rabinos judíos modernos con reverencia, como si fueran hombres de alguna manera piadosos sin Jesucristo. Vamos, los catalogan más que a los pastores, ¿verdad? Su intento de dar cabida a los judíos y no herir sus sentimientos solo ha servido para consolidarles en su judaísmo, dándole la impresión de que pueden ser salvos al permanecer en su judaísmo. Es el buenismo con el sionismo. Lo mismo que se aplica el buenismo a las degeneraciones que estamos viviendo en los tiempos contemporáneos,
¿eh? Y lo que hacen es reforzar a esa gente en su extravío, en su locura, en su desvarío, ¿verdad? Ciertamente hay que tener tacto y manifestar el amor de Cristo a todos, ¿eh? De hecho, debemos lanzar la red por la derecha, del lado de la gracia, no por la izquierda, del lado del juicio. Pero también hay que tener en cuenta que en ocasiones Jesús no pareció tener tanto tacto, ¿verdad? O tener tacto. Sus declaraciones siempre parecerán un insulto para un judío que no lo conoce. Lean Isaías 1, lean Mateo 23 y otros pasajes donde Dios fustiga con el látigo de su boca, pero de una forma muy clara a esta gente, ¿verdad? Pero no debemos avergonzarnos de las declaraciones de Jesús. Si realmente creemos que Jesús es el Mesías sin pecado, debemos estar de acuerdo con sus palabras, aunque hagan enojarse a algunos judíos. No podemos ser más buenos que Dios, no podemos pretender ser más buenos que Dios. Si Dios trata con dureza a alguien, tiene sus razones. ¿Quién somos nosotros para quitarle hierro al asunto? Por mi parte, no resulta apropiado pedir disculpas por las declaraciones de Jesús, ni restar importancia a sus palabras con la esperanza de hacerse amigo y convertir a aquellos que lo rechazan. Bien, siguiente epígrafe. Los verdaderos judíos y los verdaderos israelitas. ¿Quién es un verdadero judío y quién es un verdadero israelita? Déjeme que aquí vamos a ver esto muy resumidamente, pero que tienen dos cortos libros del doctor Stephen Jones, precisamente diciendo, y los tienen ya en el apartado que libros traducidos y revisados del doctor Stephen Jones en el blog Tabernáculos o en el blog Granero de José. Ustedes verán que ahí están todos los libros que ya hemos puesto, y entre ellos está ese, quién es un judío y quién es un israelita. Les invito a que los busquen y los lean. Las escrituras son claras en que solo hay una forma en que la brecha puede ser reparada. Las varas de Judá y José deben ser reunidas en la mano de David mi siervo. Ezequiel 37:24. En este caso estamos hablando del hijo de David, de Jesús, David mi siervo. Esto es una referencia no a David, sino a Jesús, que era el hijo de David, Mateo 1:1. Jesús es el reparador de portillos. Él vino, el portillo son pues los huecos que se abren en los muros, ¿verdad? Las brechas que se abren en los muros. En este caso, por eso hay un proverbio que dice, el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Hay un vallado, hay un muro, una pared, si se abre un boquete, pues por ahí se cuela el enemigo y lo muerde a uno, lo caza a uno. Por eso debemos estar siempre con el muro de protección delante de santificación, ¿no? Bueno, Jesús es el reparador de portillos. Él vino la primera vez del linaje de Judá, específicamente de la línea de David, asegurando para sí el derecho al trono. La segunda vez viene para hacer la obra de José, para asegurar su derecho de primogenitura. La obra de José es la segunda obra. Ya saben ustedes que el Señor hizo la primera obra y dijo consumado es. Y algunos creen que ya está todo hecho. ¿No? Está todo hecho lo referente a su primera venida, a su primera obra. Pero saben que hay dos venidas y hay dos obras que están representadas precisamente, están representadas por las dos palomas de Levítico y los dos chivos. Entonces hay una primera obra que consiste en expiar o cubrir el pecado, y una segunda obra que consiste en quitar, llevar lejos el pecado. Y esa es la obra de José. El Señor cuando viene a hacer la segunda obra, la obra de José, que eso está por hacer ahora. El Señor va a quitar el pecado, ¿no? Bien. Porque Él viene a través de ambos, primero de Judá y después de José. Él es el reparador de portillos porque Él gana los derechos de ambas líneas a través de su obra. Derecho al trono y el derecho al reino. Porque Él gana los derechos de ambas líneas a través de su obra. Por eso, el derecho a la primogenitura y el nombre y todo eso, la primogenitura tiene varias partes, uno es el cetro y otro es el nombre, el reino, el que produce los frutos del reino, derecho a gobernar, ¿verdad? Esto es por eso que el padre adoptivo de Jesús fue llamado José. Aunque era un judaíta, tenía sin embargo el nombre de José
para profetizar de su segunda obra o ministerio de la tribu de José. Esta es la razón por la que Miqueas 5:2 dice que él iba a nacer en Belén Efratá. Él nació en Belén primero y él viene a través de Efraín, que es el plural de Éfrata. La segunda vez de Efratá o Éfrata, como quieran. Aquí está, en la Biblia dice Éfrata o Efrata. La segunda vez, esta es la razón por la que Benjamín tenía dos nombres también, Benoni y Benjamín. Benoni es el hijo de Medolor y Benjamín es el hijo de mi diestra. Génesis 35:18. Benoni significa hijo de mi dolor y por lo tanto Jesús se manifestó primero como un varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53:3. En su segunda manifestación viene como Benjamín, el hijo de mi diestra, el que viene a gobernar, ¿verdad? Porque él se manifiesta a través tanto de Judá como de José. Se convierte en el heredero del mandato o derecho de dominio, es decir, de gobernar de Judá, tanto como el derecho de nacimiento de José. Ahí lo tienen esos dos derechos de la primogenitura, el derecho de mandato o de dominio, el derecho a gobernar de Judá, tanto como el derecho de nacimiento de José. En el Antiguo Testamento, cada tribu y cada familia guardaban un derecho de nacimiento específico. Había, por supuesto, un más alto derecho de nacimiento tribal que se había pasado del original hijo de Jacob. Los titulares del derecho de nacimiento de cada tribu eran los 12 príncipes o patriarcas de las tribus, ¿verdad? Números 7-11. Aunque llegó a haber muchos individuos dentro de cada tribu, el príncipe o jefe de la tribu era donde el propio derecho de nacimiento residía, donde estaba el príncipe de la tribu, era donde residía, donde estaba el rey de la tribu, donde está Jesús, ahí es donde está la tribu. El resto, si están separados, aunque se llamen judíos, pues no van a ser judíos, porque ¿quién es el rey de Judá? Jesús. A lo largo de la historia de Israel había muchas personas que salieron de la unidad tribal y colonizaron otras partes del mundo. Estos fueron hombres que eran hijos, digamos, de judaítas o rubenitas o danitas o de los que fueren, pero nunca constituyeron la tribu misma. La tribu, en un sentido legal, continuaba residiendo con el titular del derecho de nacimiento. Cuando la casa del norte de Israel fue deportada a Asiria, hubo muchos israelitas individuales que de alguna manera escaparon de la deportación y que se quedaron en la tierra. Pero estos no constituían las unidades tribales en sí mismas. Por lo tanto, segundo de Reyes 17:18 dice que no quedó sino solo la tribu de Judá, porque ellos estaban separados del príncipe de la tribu, estaban en el exilio, por lo tanto no. Dice que solo quedó la tribu de Judá. De la misma manera, cuando los asirios sitiaron Jerusalén en los días de Ezequías, nos encontramos con que Sennacherib vino contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Segundo de Reyes 18:13. La famosa inscripción de Sennacherib, al describir esto, nos dice que ellos capturaron 46 de sus ciudades fuertes y fortalezas innumerables e innumerables pequeñas ciudades. Por lo tanto, vemos por esto que mucha gente de Judá, tal vez incluso la mayoría de los judaítas cautivos, fueron tomados por el ejército asirio junto con sus hermanos israelitas, pero estos hijos de Judá en cautiverio no constituían la tribu misma. La tribu de Judá permaneció en Palestina, simplemente porque el rey Ezequías permaneció en Jerusalén, que era el rey, el príncipe de la tribu de Judá. Ezequías era el titular del derecho de nacimiento, porque Dios le había dado ese honor a la descendencia de David. Donde Ezequías estaba, Judá estaba. La cuestión es que el derecho de primogenitura de Judá, en un sentido legal, estaba en el lugar donde la línea de David residía, en particular los titulares de la primogenitura que llevaron hasta Jesús mismo. Muchos judíos se quedaron en Babilonia, pero Judá, la tribu, estaba en Palestina porque los antepasados de María habían regresado allí después de la cautividad babilónica. Y de ahí pues descendió Jesús, lógicamente. Entonces Jesús nació
como rey de los judíos, es decir, de los de Judá. Mateo 2, del 1 al 2 y 27-37. Él era el titular del derecho de nacimiento de la tribu misma. Él tenía el derecho legal como hijo de David para gobernar Judá y todo Israel. Donde él estaba, la tribu estaba. De hecho, nadie tendría el derecho a llamarse a sí mismo un verdadero judaíta, a excepción del que se asociara por él. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Aquellos judíos que siguieron a Jesucristo, los apóstoles y los primeros convertidos, que eran todos judíos. Eso eran minoría, pero era la tribu, porque estaban con el rey Jesús. El resto, la mayoría, que continuaron llamando judíos y el mundo los ha reconocido como judíos, son judíos de nombre, pero no son reconocidos como judíos por el Señor, por Dios. En efecto, se rebelaron diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Al rechazarlo, se separaron del titular del derecho de nacimiento de la tribu de Judá y por lo tanto dejan de ser judíos. Al rechazarlo, perdieron su derecho legal ante Dios de llamarse a sí mismo hijos de Judá o judíos. Por lo tanto, el remanente de Judá, que rechazó a Jesús como el Mesías, no es ciertamente judío en absoluto, al menos no a los ojos de Dios. No importa lo que los hombres se llamen a sí mismos, solo lo que Dios dice al respecto. Por lo tanto, Pablo nos dice en Romanos 2, 28 al 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Un verdadero judío o judaíta es aquel que tiene la circuncisión del corazón. Como cristianos creemos que esto solo es posible a través de la aceptación de Jesús como el Mesías. En realidad, eso lo aplicaría a un judío que ya ha sido transformado en israelita, a un judío que ha alcanzado la madurez y ha llegado a ser un vencedor. Ese es el que tiene la circuncisión del corazón, ¿m? Porque la circuncisión del corazón viene precisamente cuando cruzamos el Jordán y entramos en la madurez, entramos en la tierra prometida, el velo rasgado. Esa es la circuncisión del corazón. Ahí es una opinión mía, eso no es del doctor Stephen Jones. En lo que a Dios se refiere, todos los judíos que rechazan a Jesús como rey se encuentran fuera de la entidad jurídica que Dios llama Judá. Incluso aunque fueran hijos de Judá de pura sangre, no serían verdaderos judíos sin el rey que tiene el derecho de gobernar. Uno también podría preguntarse acerca de los verdaderos hijos de Israel. El hecho de que uno pueda decir que es un descendiente de pura sangre de Israel no necesariamente hace de él un verdadero israelita. A la vista de lo que Dios cree, ¿eh? No hace de él un verdadero israelita a la vista de lo que Dios cree. Israel, entre comillas, fue el nombre, bueno, en este caso entre comillas, porque estamos citando el nombre de Israel de la tribu, ¿no? No por, bueno, aquí yo creo que se pueden quitar las comillas. Israel fue el nombre del ángel que el ángel le dio a Jacob después de que él llegó a reconocer, perdón, la soberanía de Dios. ¿De acuerdo? Ahí es cuando Jacob llega a ser un israelita, no cuando tuvo la fe, sino al principio la justificación. Por eso les hacíamos la salvedad. Esto lo explica en otros libros y muchas veces el doctor Stephen Jones, por eso aquí él no ha querido hacer el desarrollo completo, pero él dice que judío es el que tiene la fe en Jesús, ¿no? ¿Eh? Pero eso no es la circuncisión del corazón, hay que crecer a la madurez. Bien, Israel fue el nombre que el ángel le dio a Jacob después de que él llegó a reconocer la soberanía de Dios. En Peniel, ¿verdad? En Penuel, mejor dicho, porque Peniel era el ángel y Penuel era el lugar. Antes de esa noche era solo un jacobita, un suplantador, un usurpador, un agarrador de talón, pero después de la crisis de su vida en la que luchó con el ángel fue llamado Israel. De la misma manera es con todos nosotros, aunque seamos descendientes de pura sangre de Jacob e Israel, no somos verdaderos israelitas hasta que hayamos heredado el derecho de nacimiento de José
de la segunda obra de Cristo. Ahí es cuando somos israelitas. Heredamos el derecho de nacimiento de José. Bien, por supuesto, el apóstol Pablo hace tratar el tema desde un ángulo ligeramente diferente. En Romanos 9, del 6 al 8 leemos: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes. Aquí Pablo dice que no todos los israelitas son realmente israelitas a los ojos de Dios. Esto afirma nuestra declaración. La única diferencia es que Pablo implica que hay verdaderos israelitas hoy en día, incluso antes de que la segunda obra de Cristo se haya manifestado plenamente, aquellos que han madurado. Por ejemplo, como Natanael, que él se decía que un verdadero israelita tenía. Esto es cierto en el sentido que hay muchos de ellos, en el sentido de que muchos de ellos son candidatos para la transfiguración, los vencedores. Para reconocer que los vencedores pues son los verdaderos israelitas. Son candidatos para la transfiguración, para recibir el cuerpo glorificado. Ese es el arpazo, el rapto, recibir el cuerpo glorificado. No es que nos vamos de aquí. A pesar de que puedan morir, seguro que estarán en la primera resurrección para recibir su recompensa junto con los vencedores que estén vivos. Aquí aparecen los vencedores, cuando la fiesta de tabernáculos se cumpla. Estos son, pues, quienes se consideran el verdadero Israel, incluso antes de que estén completamente restaurados a la imagen de Cristo. Esta discrepancia aparente se reconcilia fácilmente por la doctrina de la imputación, por la que Dios llama a lo que no es como si fuese, Romanos 4:17. Bien, en este caso, pues podían ser a los judíos llamarle circuncisión del corazón por imputación también, podríamos decir. El Señor sabe quiénes al final van a alcanzar a ser vencedores. Somos llamados justos, aunque todavía no seamos justos, así como Dios atribuyó muchos hijos a Abraham antes de que tuviera alguno. Por lo tanto, cuando Pablo implica que hay verdaderos israelitas, incluso en la época actual, está imputando muchos hijos a Abraham aún antes de nacer. Sin embargo, la cuestión que Pablo presenta en Romanos 9:6 nos dice el hecho esencial de que sólo porque uno pueda ser un israelita en la carne, no le garantiza automáticamente que él sea un verdadero israelita, que se identificará con Jesús en su segunda obra, heredando la primera resurrección al inicio de la edad de tabernáculos. No todos los hijos de Israel son israelitas a los ojos de Dios, repetimos. La segunda obra de Jesús es una obra de José, no de Judá. Él viene a recibir el derecho de nacimiento de José, que es una obra de filiación, la obra de filiación, de alcanzar la madurez, de llegar a ser un vencedor, la plena filiación. Esa obra aún no se ha realizado. Por eso los pentecostales que creen que ya lo tienen todo, y no están cruzando al otro lado del Jordán, pues, por miedo a los gigantes o por otras razones, y entonces no circuncidan su corazón, no se rasga el velo, no entran a la plena presencia de Dios, a la plena filiación, no serán vencedores a no ser que crucen. Los jacobitas cristianos, hay cristianos que son jacobitas, es decir, que no han llegado a ser, a madurar como Jacob para poderse llamar israelitas, todavía le creen muerto. Pero viene un día en que el mundo va a reconocer lo que Dios ha estado haciendo, tanto a nivel político como a nivel espiritual. En la escena del mundo, Dios ha tomado a los hijos de José junto con el resto de la casa de Israel y los ha llevado a través de una serie de momentos de angustia de Jacob. En el año 1986 fue el final de 13 periodos de 210 años de angustia. Ahora es tiempo para que los descendientes físicos de José se den a conocer a sus hermanos. Ahora es el tiempo que los descendientes físicos se den a conocer a sus hermanos y sean reconocidos, ¿no? Como le pasó a José, que al principio pues, desapareció y sus hermanos no le conocieron, pero después, cuando él
se dio a conocer, pues ellos le reconocieron. Lo que Dios está haciendo en el mundo, en el plano carnal, Él también lo está haciendo espiritualmente en los corazones de los jacobitas cristianos. Él nos conduce y nos enseña, nos trae al punto donde por fin reconozcamos que Jesucristo es soberano y que Dios reina. Hay muchos cristianos que no han llegado a ese punto porque ellos toman las iniciativas, ellos hacen las cosas sin escuchar lo que hace el Padre y sin oír lo que dice el Padre. Hablan ¿eh? y hacen las cosas que el Padre no está haciendo, las obras muertas, ¿verdad? Entonces, estos cristianos tienen que llegar a reconocer que Dios reina, esto tienen que llegar a su peniel particular, a su penuel particular, y ser derrengados, descaderados como Jacob, y entonces uno ya anda sumiso, ya no anda, no es un cuello erguido, sino que anda con su precaución, como las espigas maduras cuando están para cosecharse doblan su cuello, ¿verdad? Se doblan así. Cambio la cizaña está así derecha, ¿verdad? Bueno, cuando no está madura, quiero decir, está así derecha, ¿no? De modo que nosotros también podamos tener nuestra experiencia de Peniel y ver su rostro. Esta es la experiencia de la transfiguración. Cuando vemos su rostro somos semejantes a él. Primera de Juan 3:2. Seremos así como Moisés cuando bajó del monte con el rostro resplandeciente por la presencia de Dios. Éxodo 34:29. La única diferencia es que ahora estamos llegando a la edad de tabernáculos, cuando la gloria que estará en nosotros nunca se desvanecerá. Bueno, aquí quiero decir, que lo he puntualizado muchas veces, nosotros cruzamos el Jordán y entramos ahí, ¿no? Y si de alguna manera somos vencedores, aunque todavía tenemos que culminar la carrera, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? No hemos recibido el cuerpo transformado, eso se el cuerpo glorificado, el cuerpo transformado, el cuerpo cambiado, eso tiene que producirse cuando se cumpla la fiesta de tabernáculos, pero sí que tenemos un regusto en nuestros espíritus, así como Josué y Caleb entraron y pisaron aquella tierra, la probaron, la vieron, probaron sus frutos, pero luego tuvieron que esperar por sus hermanos para recibir el cuerpo glorificado todos juntos, o para entrar todos juntos cuando eso ocurra, ¿no? Bien, entonces, la única diferencia es que ahora estamos llegando a la edad de tabernáculos, cuando la gloria está en nosotros, que está en nosotros nunca se desvanecerá. No es suficiente ser un israelita físicamente o un judaíta físicamente. Bueno, yo quiero decir aquí, al hilo de lo que comentaba anteriormente, que así como Jesús resucitado, cuando ellos le veían no le reconocían, hay personas que una vez que cruzan el Jordán y han sido completamente quebrantados, el velo se ha rasgado, hay como algo sobre ellos que los demás reconocen y no saben qué es. Son los mismos, pero no son los mismos. La gente capta en ellos algo diferente. ¿Por qué? Porque han sido rotos. Aunque está una galleta como hacen los sacerdotes católicos, ¿no? La hostia, la parten y luego la juntan así, la agarran y parece que está entera, pero no está entera, está partida. ¿Mm? Ese es el asunto. Bueno, los israelitas físicos que no conocen a Jesucristo como su Rey soberano no son verdaderos hijos de Israel en el sentido legal. Esos incrédulos han partido por su cuenta hacia otras costas y han abandonado a su poseedor de la primogenitura, Jesucristo, en su segunda aparición o venida. Lo mismo ocurre con los verdaderos judaítas físicos o judíos. Aquellos que rechazan a Jesucristo en su primera obra no tienen ningún derecho legal a llamarse a sí mismos con el nombre tribal de Judá. Así, en el sentido jurídico, cualquier persona que se hace llamar judío o judaíta, pero que rechaza a la cabeza tribal de Judá, que es Jesucristo, no es un verdadero judío, en absoluto. No importa cuál sea su ascendencia física, su genealogía física. Por la misma razón no hay verdaderos israelitas al escribir estas líneas, porque un israelita de verdad es aquel que tiene un nuevo cuerpo inmortal, glorificado, un tabernáculo, una tienda diferente, que manifiesta a Cristo en el cumplimiento de la fiesta de tabernáculos.
Por otro lado, hay muchos otros que no son israelitas naturales o hijos de Judá, sino extraños, que se han juntado con Jesús. Isaías dice que van a tener un nombre que es mejor que el de hijos e hijas. Isaías 56:5. Isaías 56:5. La justificación por la fe no cambia la herencia o la raza física de nadie, pero sí los identifica con la primera obra de Jesús en la cruz y los convierte en los verdaderos hombres de Judá en el sentido que Pablo habla. Y cuando una persona entra en la experiencia de tabernáculos, que es la glorificación del cuerpo, o la recepción del tabernáculo, que es del cielo, se identifica con Jesucristo en su segunda obra de filiación, que es la obra de José. En esto viene a ser un verdadero israelita habiendo recibido la obra de justificación y la obra de filiación, que es alcanzar la plena madurez. En ningún caso se requiere que los israelitas se conviertan en judíos o que los judíos se conviertan en hijos de Israel. En ningún caso es necesario ni es posible que un no israelita sea convertido en un israelita racial. Racialmente somos lo que somos. Todos deben ser creyentes en Jesús y confesar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no importa cuál sea su patrimonio genético. Toda la creación finalmente deberá someterse bajo su gobierno. Él es el unificador de todos los pueblos, el reparador de portillos o brechas y el restaurador de toda la creación. Llega el día en que Él será todo en todos. Primera de Corintios 15:22. Dice todo en todos, no todo en algunos o en unos pocos, ¿verdad? El que gana es Él, no es Satanás. Si Satanás se lleva el 95% o el 98% con Él al infierno, ¿quién ha ganado al final? Pues ¿para qué sirvió la muerte de Cristo? ¿No? Para que se rían de Él. Con la declaración de los vencedores en el jubileo del otoño de 1996, la brecha comenzó a ser reparada. Un jubileo que se hicieron y el equipo del Stephen Jones y compañía pues declararon, hicieron el decreto, la brecha comenzó a ser reparada. Con el tiempo las naciones empezarán a transformarse en naciones verdaderamente cristianas, con Jesús como nuestro único rey y su ley como nuestra única ley y constitución. Eso lo vamos a empezar a ver y nación tras nación hasta que todas caigan bajo Jesucristo y sus vencedores, así como las aguas cubren el mar. La palabra del reino finalmente saldrá como un testigo a todas las naciones que, después de un tiempo, va a ser 1000 años, pondrán todas las cosas bajo sus pies. Porque Dios movió el reloj 10 años atrás, en 1996, el tiempo de angustia para Jacob podrá prorrogarse hasta el 2006, pero aún así los patrones finales de 210 y de 220 años de historia bíblica casi han terminado su curso. Todos los pueblos de la tierra se han cansado de la opresión de las leyes injustas del hombre y de la opresión tanto en el ámbito religioso como el secular, ¿verdad? Que nos lo digan a nosotros con el panorama que estamos viviendo, que tenemos por delante. Esto está a punto de terminar con el renacimiento de Manasés. Está a punto de terminar el renacimiento de Manasés, entre comillas, que es un tipo, ¿verdad?, de el hijo varón. Está a punto de terminar con el nacimiento del hijo varón colectivo, es ese conjunto de los vencedores que cambiará el curso de la historia para siempre. Ese es el nacimiento del hijo varón. Los vencedores muertos resucitan y los vencedores, un poco más tarde, los vencedores que estén en vida reciben el cuerpo glorificado y juntos se unen entre sí y después se unen con la cabeza. Y entonces ya tenemos el hijo varón, ¿de acuerdo? La cabeza unida con el cuerpo. Muy bien, pues este es el capítulo, le hemos dado punto final. La próxima vez que toquemos el libro Secretos del Tiempo, supongo que será a finales de la semana que viene o la siguiente, abordaremos el capítulo 16, otros acontecimientos mundiales en la profecía bíblica. Y bueno, y el próximo lunes, Dios mediante, pues veremos el que le habíamos dicho del sionismo, hasta qué punto se puede engañar, y vamos a ver ese factor, como había sido primero el de Gran Bretaña y
Gran Bretaña. ¿Y cuál era el otro? No me acuerdo. De Gran Bretaña y el otro, no sé. Bueno, vamos a ver el factor, en este caso, de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, mis queridos amigos, gracias por acompañarme hasta aquí. Les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo para que pasen un feliz fin de semana, que se renueven en espíritu, alma y cuerpo, y para emplazarles a que regresen para estar con nosotros el próximo lunes, Dios mediante, para el próximo vídeo. Hasta entonces, pásenlo bien.